Bienvenidos nuevamente al Punto de Inflexión. Esta semana compartimos una plática con la doctora Joana Chapa, quien es la directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien ha participado en la publicación de 19 libros y aproximadamente 20 papers de investigación. Ella es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su labor como investigadora es fundamental para la generación de conocimiento y durante la plática comentamos el por qué estas actividades son relevantes y por qué todos deberíamos prestarles mucha mayor atención, sobre todo aquellos que estamos interesados en resolver algún tipo de problemática. También nos compartió expectativas económicas del escenario actual y post-COVID, escenario que sin duda ha generado muchos cambios en nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, los supermercados son un punto posible de contagio. Les quiero compartir una alternativa para todas las personas que nos escuchan en Monterrey. Una forma de reducir la exposición de riesgo de contagio y vivir una experiencia única generada por el supermercado más buena onda de todo Monterrey. Esta alternativa es freshon.mx, un supermercado totalmente online en el que recibirán sus frutas y verduras del campo a su casa y en el que también pueden adquirir carne, lácteos y abarrotes. Esta iniciativa es detonada por emprendedores mexicanos que también promueven marcas y negocios locales de otros emprendedores. Así que ya saben, visiten freshon.mx, el supermercado más buena onda de todo Monterrey. Y ahora sí, los dejo para que disfruten este episodio que sin duda les despertará esas ganas de seguir aprendiendo e investigando cada vez más. Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos, y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el punto de inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Hola, bienvenidos otra vez al punto de inflexión. Es otro viernes para escuchar una nueva historia. Y en esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe la doctora Joana Chapa, directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también puedo presumir que fue mi maestra durante la carrera en economía. Entonces, estoy muy grato de que haya aceptado la invitación y es una plática que tenía ya bastantes ganas de tener. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hombre, encantadísima, Manuel. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por considerarme. No, al contrario, gracias por tomar el tiempo de esta llamada y es una plática sumamente interesante porque lo que hacemos en este espacio pues es invitar a personas que van trascendiendo en su actividad, digo, algunos de ellos emprendedores, algunos de ellos artistas, pero también desde la perspectiva de investigación. Creo que hay muchas cosas que hacer en México que son sumamente relevantes y que a veces dejamos de lado y me gustaría que nos puedas compartir un poco de esa experiencia que tienes y el valor que agrega el tema de la investigación y los retos que presenta, particularmente en México. Sí, bueno, pues muchas gracias. Pues haz de cuenta que te platico un poquito de mi historia, pero pues como tú mismo, soy egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí estudié la licenciatura, y pues haz de cuenta que nuestra facultad siempre se ha distinguido por sembrarnos esa semillita de la investigación. Te puedo decir que desde que estaba yo en séptimo semestre, yo sabía que yo quería ser para toda mi vida investigadora en economía. O sea, desde los primeros trabajos de investigación que hice en la facultad, te das de cuenta que yo dije, esto es lo que a mí me mueve. O sea, con esa convicción te lo puedo decir. Me acuerdo que en aquel entonces el primer trabajo que hicimos fue para el doctor Tijerina, que pues la verdad es una persona que admiro muchísimo y a la que me enseñó mucho, así como que el gusto por analizar los efectos de los impuestos, me acuerdo muy bien, y entonces el tema es, con él no, el primer trabajo no analizamos lo del impuestos, pero analizamos de una evaluación socioeconómica de desplazar la central de autobuses, la querían cambiar desde aquel entonces, imagínate, la querían cambiar del centro de Monterrey a Escobedo,
y pues nunca lo hicieron. Después lo que hicieron fue hacer como que tipo centralitas, ¿no? Y otro estudio que hicimos también con el doctor Valero, que sí fue ya como el análisis del impuesto sobre la incidencia del impuesto sobre la cerveza. Todo el tema de entenderle a la teoría de impuestos óptimos y de que los vicios, pues como tienen una demanda inelástica, generan bajas pérdidas de eficiencia, todo bien teórico, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, haz de cuenta que desde esos primeros trabajos, pues obviamente yo sabía que yo quería investigar. Haz de cuenta que una de mis principales fascinaciones es que me hagan una pregunta y yo tratar de ver de qué manera la voy a contestar, o sea, buscar la metodología, los datos, o sea, eso me encanta, haz de cuenta, me encanta. Yo creo que es una de pues no sé, de las características que tengo que terminan encajando en lo que es la curiosidad de un investigador. Exacto, como el siempre estarse preguntando los porqués y el Sí, cómo impacta. Y ahorita platicábamos de temas muy interesantes que desde la perspectiva de economía, como platicamos y somos colegas en esa parte, y repito, tuve la sí. fortuna de ser tu alumno, pero son cosas que más allá de solamente en el ámbito de economía, creo que vale la pena que investigáramos todo, ¿no? O sea, no sé cuál es tu punto de vista al respecto. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de bienes inelásticos, que son aquellos que, como los vicios, que por más que le subas el precio, pues su demanda, la cantidad de lo que quieren las personas se mantiene sin muchos cambios, pues son cosas que a veces no sé si evaluamos en todas las decisiones que tomamos y son como los principales retos que enfrentamos, ¿no? Creo que hace falta mucho más investigación para poder decidir mucho mejor en muchos aspectos, y en el económico definitivamente, pero también creo que en algunos otros. Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, pues haz de cuenta con todo este tema de la pandemia, es impresionante cómo nos sacudió al mundo entero esto. Y definitivamente ha motivado que todo el mundo esté analizando qué va a pasar, o cuál es el impacto, a quién le va a pegar más, cuánto nos vamos a tardar de recuperar, de volver a los niveles anteriores. Entonces, haz de cuenta que aquí es donde ves donde la investigación toma mucha relevancia y aparte algo bien importante, que una investigación multidisciplinaria. O sea, porque estás hablando que aquí no solo importa lo económico, sino importa el tema de la salud y aparte el tema de la pobreza, lo social. Entonces, haz de cuenta que en realidad ahorita considero lo que nos está pasando pone todavía más en el, ¿cómo se puede decir? En el escenario la importancia que tiene investigar. He estado compartiendo foros así del análisis de los impactos del COVID y, por ejemplo, una de las cosas que llama muchísimo la atención es que pues ya pasaron desde enero que empezó el brote en China y todavía no se pueden poner de acuerdo los investigadores en el área de salud de qué va a suceder, si van a poder encontrar una vacuna o no, qué sucede con los asintomáticos, cómo debemos de cuidarlos. Entonces, haz de cuenta que en realidad sacudió al mundo. Y la parte económica, pues haz de cuenta que es bien interesante porque nosotros siempre necesitamos datos para poder decir qué puede pasar, ¿no? Tenemos análisis, podemos decir, anticipar con lo que sabemos, decir, esto es lo que se va a ver más impactado, pues obviamente el sector turismo, el sector comercio, el sector de restaurantes y hoteles, ¿verdad? O sea, que nos lo dice pues el sentido común, pero ¿cuánto va a impactar? Pues haz de cuenta que no, ¿verdad? O sea, es bien difícil, no tienes datos, o sea, acabas de hacer el paro de actividades para evitar el contagio, ¿cómo le haces para decir qué tanto va a cambiar? Entonces ahí es donde viene el hecho de que como investigador, pues al final de cuentas un investigador casi siempre tiene estudios de maestría o de doctorado. ¿Qué quiere decir esto? No es que los licenciados la licenciatura no permita hacer investigación. Claro que sí, en la Facultad de Economía y en todas hay excelentes tesis. Pero el asunto es de que te tienes que educar todavía más y prepararte más en temas cuantitativos,
en temas o en otro tipo de metodologías cualitativas. Tú tienes que saber más. Cuando tú estudias un doctorado, te haces experto en un tema, ¿no? Entonces, haz de cuenta que eso permite que ante retos tan fuertes en que tú analices algo, quieras analizar o aportar, en este caso lo de la pandemia, tengas las herramientas para poder hacer un análisis. Entonces, por ejemplo, pues nosotros en el CIE hicimos varios cálculos, cuantificaciones con modelos matemáticos del impacto del COVID, tanto a nivel Nuevo León, a nivel regiones y a nivel México. Digo, le atinaremos a la cantidad, pues quién sabe, ¿verdad? Pero yo creo que cualitativamente, que los sectores que se van a ver más impactados, los tipos de trabajadores, sí te puede aportar. Y eso obviamente, en la medida en que te vas preparando como en tus estudios, que vas yéndote más a un posgrado, vas obteniendo mayores herramientas para poder lograrlo, ¿no? Como la relevancia que tiene la investigación, que no se vea como que es algo, ay, ¿con qué se mastica esto? ¿No? O sea, como que algo muy elevado, sino que es algo muy aplicable. O sea, lo estamos viendo ahorita tan necesario que es muchísima gente en el mundo está tratando de ver que lograr tener la vacuna para lo del COVID-19. Muchísimos economistas estamos tratando de ver cuántos años nos vamos a tardar en recuperar de este golpe. ¿Sí me explico? Entonces, es algo real, es algo importante, es algo que trasciende y que aporta a nuestra sociedad para contestar preguntas importantes. Sí, exactamente. Y también creo que desde la perspectiva de las personas que están enfocadas en temas de negocios, para mí, honestamente, creo que los investigadores son héroes, y le pongo ese adjetivo porque realmente son las personas que pueden guiar. Inclusive hemos platicado aquí en este foro de muchos modelos de negocio que empiezan a ser de cierta manera futuristas, pero si no tienes investigadores que sustenten y que te ayuden a diseñar esa idea que tienes, inclusive como tema de negocio, pero también hacia temas de responsabilidad social, o sea, hacia cada una de las distintas vertientes que te quieras dedicar, al final creo que los fundamentos parten de la investigación y del famoso, ahora sí que Research and Development, que si no lo tienes, empiezas a dar pasos sin tener certeza hacia dónde vas caminando. Entonces, por eso para mí, creo que el tema de la investigación es un tema de héroes y que es fundamental para poder resolver problemas, tanto hacia un tema de una empresa o, repito, hacia un tema de resolver problemáticas sociales, que también es súper trascendental. Y mira, hay algo, de hecho, hoy di clase de doctorado, de desarrollo económico 3 en el doctorado de la facultad, y estábamos viendo unos temas súper interesantes. De hecho, fíjate nada más, esto también está bien padre porque la investigación es en equipo, somos grupos de personas que nos unimos y que tenemos intereses comunes y esa cosquillita de contestar preguntas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que la materia invité al doctor Edgardo Ayala del Tecnológico Monterrey como invitado especial en la materia. Edgardo Ayala es egresado también de la Facultad de Economía de la UANL, pero él fue director de mi tesis de licenciatura. O sea, chécate nada más. Director de mi tesis de licenciatura, él tuvo mucho que ver en lo que me he convertido. O sea, sí me explico, porque él en las clases hacía las preguntas y yo me emocionaba y empezaba a tratar de ver, oye, pues, ¿cómo le hacemos para contestar esto, no? Entonces, date cuenta a dónde ha llegado esa química de investigación que hay, que hemos trabajado juntos durante 17 años, 20 años. Y bueno, estábamos en un tema bien interesante, las técnicas experimentales de intervenciones que hace Duflo, la premio Nobel de Economía. Bueno, haz de cuenta que es bien interesante esto porque tú analizas el impacto, por ejemplo, que tiene la salud en el crecimiento económico y tú dirías, oye, pues un país más sano, pues tiene que tener un crecimiento económico mayor. ¿Estamos de acuerdo? Es completamente lógico, pero si tú haces mediciones, a veces te sale como que no funciona, que no es un determinante. Entonces se genera toda una rama en la economía que se llama, tiene que ver con economía experimental. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen estudios y dicen, oye, pues a lo mejor a nivel macro, por errores de medición en variables, por cosas así que tengan que ver con mediciones, no encuentras este impacto que consideras tú que es obvio, ¿no?
pero si lo analizamos con experimentos y tratamos de ver, imagínate un ejemplo que vimos hoy, un artículo, que le das un desparasitante en unas zonas bien pobres a los niños y a otros no se los das y generas un experimento y comparas qué sucede con el rendimiento escolar de los niños después de que les dabas el desparasitante contra el grupo a los que no les diste. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que está muy relacionado el tema de las lombrices, de los problemas digestivos en zonas muy pobres, que aqueja a una gran cantidad de los niños en esos lugares. Pues haz de cuenta que encontraron que efectivamente mejoraba el rendimiento escolar de los niños al haberles dado el desparasitante. Entonces es genial que tú dices, te vas a, o sea, a ver, a lo mejor a nivel macro no puedes ver eso, pero te vas a lo micro y diseñas un experimento y ves tratar de apoyar, hacer una política bien delimitadita de cómo ayudar a las personas a que salgan de una situación comprometida, de una situación pues obviamente de salud, que también termina teniendo efectos en su educación y que termina teniendo efectos en sus ingresos futuros y en su calidad de vida. Sí. Entonces, es un ejemplo de el que te estoy comentando, pues de la riqueza que te puede dar el hacer una buena investigación, ¿no? Te permite hacer políticas públicas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Y qué padre llegar a esas conclusiones, ¿no? O sea, llegar a la conclusión de esa investigación, poder aterrizarla precisamente en ya temas prácticos que Exacto. mejoren la calidad de vida de las personas. O sea, creo que por eso repetía la parte de que para mí es un acto de que sí es de héroes, porque es buscar mejorar la situación o el entorno en el que vivimos. Y considerando todo esto, doctora, ¿cuál consideras que es el principal éxito o posiblemente el principal éxito y también cuál es la investigación que más te ha marcado que has realizado? O sea, el hallazgo o el trabajo en el cual más satisfacción has sentido al poder concluirlo. Pues es que mira, te voy a ser sincera, cada vez que acabas una investigación te sabe bien rico, o sea, tú sientes que, o sea, sientes un gusto tremendo, ¿no? Pero haz de cuenta que siempre, o sea, siempre para mí la investigación que yo creo que me generó la mayor riqueza fue mi investigación de doctorado. O sea, el hecho de que tú termines una tesis de doctorado es una verdadera labor de muchos años. Tienes que hacerte experta en un tema de pie a pa. Y la verdad, sinceramente, Manuel, o sea, todo lo que aprendí a través de hacer la tesis de doctorado, que fue la aplicación de modelos multisectoriales a analizar la apertura comercial. Yo me gradué del doctorado por allá del 2003, a 10 años de la apertura comercial, y era como que pertinente decir, a ver, ¿qué sucedió a 10 años, ¿no? Y faltaba de liberalizar lo que eran las hortalizas y algunos granos, entonces en mi tesis hice ejercicios de ese tipo. Y haz de cuenta que no, todo lo que aprendí ahí, haz de cuenta que me ha abierto las puertas a muchas investigaciones, colaboraciones, he podido tener fondos. Uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado es un proyecto que ganamos con ASI, que fue elaborar estrices de contabilidad social para todas las regiones de México. Estas matrices lo que te permiten es identificar cómo se genera el ingreso en una economía, pero la parte interesante es que pues haz de cuenta que en las matrices diferenciábamos el trabajo por género, poníamos una valoración del trabajo de las mujeres y de los hombres en el hogar, que ya ves que no se contabiliza en el PIB oficialmente. Esa investigación estuvo bien bonita, o sea, muy, muy bonita, y creo que aportamos en medir algo que no se había hecho. Me explico, porque sí estaba la medición hecha para todo el país, pero no había medición para las regiones de México. Por ejemplo, nos salía que en donde había un mayor valor del trabajo doméstico de las mujeres era en el occidente, en todo lo que es el centro occidente, donde está Jalisco, Colima, toda esa parte, y lo que se argumenta es que tiene que ver mucho con el tema de las artesanías. Y en el sur, por ejemplo, nos salía muy similar los salarios entre hombres y mujeres en muchos sectores. Y ahí lo que pensábamos es pues como que
debido a que tiene niveles de pobreza más elevados el sur, entonces la mujer todavía tiende a participar más en el mercado laboral en promedio, ¿verdad? En promedio. Todo lo interesante de esto es que cada investigación desata más preguntas. Sí, 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 es impresionante y te digo, no, la verdad muy satisfecha, o sea, hay una cosa que te digo que yo creo que es mi mayor satisfacción, es que o sea, cuando decido yo irme a estudiar el doctorado, darme cuenta, porque la verdad así fue, o sea, me fui a estudiar el doctorado y darme cuenta que toparme con gente, mejor dicho, que hacía lo que a mí me gustaba desde que terminé la licenciatura, a mí me gustaba mucho analizar los sectores económicos, o sea, era algo que me llamaba la atención. De hecho, mi tesis de licenciatura tuvo que ver con el sector de la cerveza, siguiendo lo del impuesto, la incidencia sobre el impuesto, del impuesto a la cerveza. Entonces, haz de cuenta como que los sectores. Entonces, termino aprendiendo técnicas que tienen que ver con estudiar políticas públicas sobre sectores, cuál es el impacto, o estudiar cómo se configura la economía de un país, cuáles son los sectores más fuertes, cuáles son los más débiles, y ya después fui evolucionando y después fue, a ver, ¿y cómo se relacionan los sectores con el trabajo y el capital, la maquinaria? ¿Qué sectores son intensivos en trabajo? ¿Qué sectores son intensivos en maquinaria? ¿En qué sectores se contrata la gente de alta calificación? ¿En qué sectores se contrata gente pues, más artesanal, con menores habilidades? Total que así te vas, ¿verdad? Y vas cada vez haciendo, como decías tú, preguntas más, a lo mejor son las mismas preguntas, pero quieres contestar más cosas, ¿no? Va haciéndose un poquito más compleja la cosa, pero más interesante. Y después primero nacional y después, bueno, regional. Lo podrás hacer por estado y así te vas, ¿no? Pues ahorita en todo lo que son técnicas multisectoriales, pues gracias a Dios he tenido la fortuna de aprender bastante y la verdad no yo sola, o sea, es un equipo de investigadores que siempre hemos trabajado juntos. Como te digo, esto es trabajo en equipo. Pues ya hemos hecho de todo, ¿no? Nacional, regional, por estados, hasta por municipios, ya le hemos intentado hacer todo este tipo de estudios. Y que es bien padre porque te digo, te permiten estudiar el impacto de políticas o de choques. En este caso hemos estado utilizando este tipo de modelos para el análisis del impacto del COVID, especialmente lo que hace referencia al paro de las actividades, Emanuel, de que hayamos durado pues más de un mes y medio en paro de actividades en varias industrias. Claro, y que creo que esa es una información que pues todos queremos saber, o sea, cómo desde la perspectiva de salud, evidentemente, pero también desde la perspectiva económica, qué nos espera o qué situación, escenario vamos a poder vivir. Y ahorita comentabas algunos impactos que ya habían identificado de manera general, pero así a nivel muy resumen, ¿cuáles como los principales highlights o cuestiones que han podido ahorita descubrir de esta investigación Claro, y qué perspectiva mira, ven para los futuros meses? mira, haz de cuenta que este paro de actividades le va a costar al país alrededor de un 20% del PIB del segundo trimestre. O sea, va a ser un golpe fuertísimo. Estamos hablando que alrededor pues de un veintitantos por ciento del empleo, 28% por ahí, en condición vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente que los despidan, pero que puede ser que les bajen la jornada laboral, que les reduzcan su sueldo. De hecho, nos salieron a nosotros estimaciones de 17.5 millones de personas y el INEGI reportó en la última encuesta, hizo una encuesta telefónica de ocupación y empleo y reportó 12.5 millones de pérdidas de empleo. Otra de las cosas también que nos sale es que le va a pegar mucho al sector informal. Es algo, fíjate que impresionante porque generalmente cuando hay crisis, haz de cuenta que el mercado informal de trabajo es la válvula de escape. O sea, del mercado formal se van al informal, me explico, donde se pierde oportunidades de empleo.
Pero esta crisis es distinta, o sea, esto es, haz de cuenta, como que un decreto en donde tienes que parar actividades y ahora los que están más protegidos son los formales porque no los puedes despedir. ¿Sí me explico? Porque es algo temporal, porque te va a costar un chorro despedirlos y porque el gobierno aparte está con la lupa encima, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son ahora a los que más fácil tú puedes despedir? A los informales. Primero y segundo, los sectores en donde hay mucho contacto físico tienen una alta cantidad de informales, como los restaurantes y hoteles, lo que viene siendo servicios de entretenimiento, turismo. Sí me explico, o sea, tienen un alto nivel de informalidad y entonces por eso pues haz de cuenta que se han visto muy afectados. Pues está sucediendo porque la característica de la crisis es distinta, o bueno, del choque económico, ¿no? Porque ya se va a terminar convirtiendo obviamente esto en una crisis, ¿no? Pero eso es lo que te podría comentar. Y a nivel región sale el norte con un impacto más fuerte que el resto de las regiones, especialmente por el tema de la alta presencia de la industria las industrias líderes de exportación, automotriz, autopartes, electrodomésticos, electrónicos. Pues ya ves que sus cadenas de suministro se Tuvieron. interrumpidas, exactamente, entonces pues se ve más afectado el norte. Con este ejercicio, ¿verdad? Porque queremos analizar impacto de caída en remesas y también analizar bien el impacto sobre pobreza, no nada más sobre PIB y empleo, porque nos preocupa el hecho de que se nos figura que el sur se puede ver más afectado en términos de pobreza, porque nosotros en el norte tenemos mayores ingresos promedio, podemos ser más tener mayor resiliencia que el sur, pero eso apenas lo estamos iniciando. Cuando tengamos algo, con gusto te lo comparto. Perfecto, súper interesante. Y creo que es un reto, como platicamos, sin precedentes, o sea, no es una crisis económica. Todas las crisis económicas tienen sus particularidades, pero aquí el tema de sumarle que es una crisis sanitaria y donde realmente la adaptación que puedan tener las empresas va a ser fundamental para ver cómo en poco tiempo se reinventan y logran ser productivas. Creo que una abre un gran número de oportunidades en términos de negocios, pero también muchos retos para poder adaptarse. Así es, o sea, no, y definitivamente ahorita en todos los ámbitos, créeme, también para nosotros en el sector educativo no ha sido fácil, o sea, aprender a poner exámenes en línea, aprender a dar las clases en línea, que de repente sinceramente te sientes medio merolico, o sea, porque no es lo mismo, uno está acostumbrado a estar tratando de participar con el alumno, ¿no? En clase. Es difícil. Yo me acuerdo que al principio, pues ya ves que yo doy macroeconomía y hago muchas gráficas, pues al principio pues les ponía las diapositivas y ya después les dije, bueno, se las voy a empezar a dibujar. Pues haz de cuenta que era una niña de kinder, ¿no? Toda chueca. Uno se va reinventando, o sea, definitivamente yo creo que uno tiene que ser flexible, tienes que ser creativo, tienes que preguntar, tienes que tener la sabiduría de aprender de otros y tratar de buscar soluciones, ¿no? Innovadoras a todo esto. Porque yo creo que eso es lo valioso de situaciones tan tristes o tan fuertes o tan serias que nos demandan tanto de nosotros. Tomarla y domarla. Porque si dejas que te sobrepase, pues ya perdiste. Sobre todo este tema, y quisiera platicar un poco más de la trayectoria y algunas, porque me queda clarísimo que la investigación siempre ha sido tu pasión, te gustó, te Sí. empezó a llamar y desde ahí encontraste esa como llamada, esa pasión por algo que querías hacer y lo has hecho de manera increíble. Pero ¿cómo definirías en general tu propósito, tanto personal como profesional, y cómo haces que esto empate? Sí, mira, haz de cuenta que yo siempre he sido muy hogareña, muy amiguera, o sea, mi principal propósito en el sentido personal pues es ser feliz y hacer feliz a mi marido, a mi familia, a mis amigos.
siempre he tratado de ayudar a las personas en lo que más, en lo que si yo puedo y se me pone de manera, yo voy a tratar de ayudar y de aportar. Y pues en el terreno profesional, como bien te lo he dicho y te imaginarás, o sea, lo que más me llena es contribuir haciendo una investigación que aporte algo nuevo que pueda ser útil. Eso es lo que yo te podría decir. Y haz de cuenta que me llenan la vida, o sea, mi familia y la investigación me llenan la vida. O sea, sí, es así como que lo que me motiva, lo que me hace respirar, ¿no? Son tus dos complementos necesarios, así la familia Exactamente. y la Y investigación. sí es difícil a veces empatar las cosas, por eso, y eso sí es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque así como yo sé que lo transmito porque lo siento, o sea, yo soy apasionada de investigar, me fascina mi trabajo, y a veces pues le dedicas un chorro de tiempo y te das unas desveladas y después te piden algo y y no dices que no porque te gusta y lo quieres hacer, entonces ahí cada vez te vas llenando de más cosas, ¿no? Y sí tiene uno que tener cuidado y tener un equilibrio porque si no, después no cumples con la otra parte y te empieza a pasar factura. O sea, es importante en la vida hacer lo que a uno más le gusta, pero tener cuidado que no te sobrepasen tiempos. Coincido en la parte del equilibrio. Es fundamental que tanto desarrollarnos profesionalmente, pero nunca descuidar también el aspecto personal. Y, doctor, ¿cuáles son los principales retos que en esta travesía de la investigación te ha tocado enfrentar y cómo lo recuerdas? O sea, si nos pudiera remontar a ese momento, a esa historia de qué fue lo Sí, más complicado que te ha tocado vivir. mira, haz de cuenta que lo más difícil que a mí me tocó en la vida fue la pérdida de mi papá. Mi papá falleció por allá del 2003, 2002. Era muy joven, papá tenía como 56 años. Y haz de cuenta que yo me faltaban unos meses para terminar la tesis. Y mi papá pues era comerciante, tenía su negocio propio. Entonces fue bien complicado, Emanuel, bien complicado poder sacar adelante todos los pendientes, ya te imaginarás, de un negocio propio y terminar la tesis, regresar a España. También hubo restricciones económicas, o sea, fueron unos meses bien complicados, o sea, la verdad que sí, ¿cómo te diré? Demandantes sentimentalmente muy doloroso. Y que tenías que mantenerte ecuánime. Entonces, como de que, pues, haz de cuenta que te aguantabas todo y estabas así como que con el alma estrujada, pero echándole ganas, ¿no? Eso es lo que yo creo que más difícil que me he enfrentado en la vida. Pues haz de cuenta que hubo un momento de quiebre. Mi papá fallece en marzo y por allá de noviembre, hablo yo con mi asesor de tesis. Todavía me faltaba el último capítulo de la tesis. Entonces hablo con él y digo, doctor, ¿no crees que ya con esto ya podemos terminar la tesis? Yo ya estaba bien preocupada por todos los pendientes que había acá en México y por la parte económica y todo. Y me dice, no, Joana, o sea, tu tesis tiene que ser de 10. No puedo permitir que tu tesis sea de 7. Tienes que acabar ese capítulo. O sea, no te quiero decir lo que me ha enseñado, me pongo chinita de acordarme. Claro que me salí bien preocupada y todo, pero eso me hizo entender que no te puedes dar por vencido. ¿Sí me explico? O sea, tienes que salir adelante y que después se lo agradeció toda la vida. Famoso punto aquí, que básicamente es Sí, lo que buscamos transmitir aquí en este espacio, precisamente por eso el punto de inflexión, porque pues son los momentos críticos, ¿no? Esos momentos que a veces definitivo. parece que la tendencia negativa viene así marcadísima, pero siempre llega ese punto en el que pues te reinventas, encuentras algo y dices, o sea, esto solamente me va a servir para fortalecerme y Sí, y sale una mejor versión de ti. Cuando tú ves que lo lograste y que pudiste terminarlo, dices, sí pude. O sea, y eso obviamente que te llena de confianza y de felicidad. ¿qué tan diferente era la forma en la cual, tanto, por ejemplo, en el caso de la experiencia que tuviste en España y comparada con México, de ver el tema de la investigación? Y en algunos otros lugares, ¿qué tan diferente ves que se aborda este tema? Haz de cuenta que, mira, por ejemplo, España y México, especialmente lo que es Nuevo León, por ejemplo, lo que yo conozco así muy fuerte que te puedo decir, ellos son mucho más libres.
O sea, nosotros somos como que muy al estilo gringo, siempre trabajando a tope, todo, o sea, siempre desvelados y, ¿sí me explico? O sea, como que al 100. Todo, o sea, como que la máquina de vapor hacía todo, ¿no? Ellos son más tranquilos, ellos son más planeadores, son más como de que más relajados. Al menos a mí me tocó así, nada más que pues mi estilo era un poquito diferente, ¿verdad? Y siempre estaba trabajando con un dinamismo mayor, pero así me tocó a mí, al menos en esa etapa, te digo, yo estudié en Barcelona por allá del 98 al 2003 y lo veía de esa manera. También depende mucho del investigador, ¿verdad? De tu director de tesis. Yo no sé si con lo que han cambiado las cosas, que está más internacionalizado todo, como que ya nos, ¿cómo te diré? Como que se haya mudado a no mudado, como que se haya tendido a que se parezca más cómo hacer investigación en todo el mundo, la verdad. Pero eso sí te podría decir. He trabajado con gente en Estados Unidos y son bien esquemáticos, son bien de tiempecito, o sea, todos ordenaditos así. Y los españoles, lo siento yo, más tranquilos. México está en medio, hace cuenta. Y los principales retos para que pues, las actividades de investigación vayan tomando cada vez más relevancia en el país, ¿cuáles crees que sean? Yo creo que uno de los primeros es quitarle el que sepa feo, el saberlo transmitir, el que no suene, como por ejemplo ahorita que yo lo dije muy técnico de que la teoría de los impuestos óptimos, que la demanda es inelástica. O sea, yo creo que hay que transmitirlo de manera sencilla. ¿Sí me explico? Transmitir los resultados de las investigaciones de manera sencilla para que todo el mundo nos demos cuenta y la sociedad se dé cuenta de que la investigación ayuda, aporta y es necesaria. Te digo, con el privilegio que he tenido de dirigir el Centro de Investigaciones Económicas, que la verdad, pues la verdad lo disfruto mucho, pero también maneja muchos retos. Y una de las principales es transmitir los resultados de una consultoría a un no economista. O sea, no es sencillo. Entonces, haz de cuenta que una de las cosas que hemos estado aprendiendo bastante es el uso de infografías, el uso de videos cortos, para tratar de ser más amigable en cómo transmitir los resultados y quitarle todos los tecnicismos esos y tratar de decirlo de una manera sencilla y adecuada. Hemos hecho bastantes trabajos donde, por ejemplo, te digo, desde tratar de explicar, imagínate, una de las cosas que me imagino que al auditorio a algunos les puede sonar extraño, hacer estudios de mercado de materiales recuperados de la basura. O sea, créanme que es todo un negocio recuperar el aluminio, recuperar el PET, tal de negocio. Y nos pidieron un estudio al respecto. Entonces te digo, tratar de saberlo transmitir para que se vea la relevancia. Otro tema que se me hace sumamente interesante y que es básicamente un poco de lo que he estado haciendo es, bueno, pues existe todo este boom tecnológico, el boom de que cada vez tenemos pues más datos disponibles, que eso a las personas que nos gusta analizar información es como música para nuestros oídos, el saber que pues cada vez podemos ir como teniendo más información para poder analizar cosas diferentes. El rol de las personas que quieran empezar a involucrarse, a pesar de no tener una formación académica, tal vez de alguna carrera como economía o alguna carrera tan apegada a este tipo de análisis, ¿cuáles serían como las recomendaciones para poder empezar a abordar estos temas sin ahogarse así al inicio y decir, wow, esto es como, no se puede, no sé ni qué estoy viendo? Sí, claro. Mira, haz de cuenta que yo lo que pienso en el terreno de universitario de alumnos que están estudiando en la universidad, en los veranos hay como tipo veranos de investigación, creo que de hecho se llaman los programas. Yo creo que si tienen la espinita de algo así, hacer un verano de investigación, sería bueno, porque haz de cuenta que lo que haces es de que lo que hace el programa es que te acercan con un investigador y el investigador te va apoyando, o tú, mejor dicho, el investigador te forma, pero tú apoyas en una investigación. Entonces eso se me hace que está padre. Te voy a decir un ejemplo. A mí me tocó una chica de comunicaciones.
Y tú dirás, ¿cómo le ayudo yo a investigar a la chica de comunicaciones? Y ella pues lo que quería saber, hacer entrevistas y análisis económicos. Entonces, haz de cuenta que dijo, es que quiero estudiar este impuesto. Digo, bueno, pues mira, si quieres analizar este impuesto, primero tienes que meterte a la Cámara de Diputados y buscar la ley. Entonces, en la ley te vas a dar cuenta más o menos de ciertas cosas de cómo funciona un impuesto. Y mira, te metes a esta página donde hay artículos en donde puedes encontrar investigaciones en donde referencian cómo afecta ese impuesto. Entonces, haz de cuenta como que el ABC de hacer una investigación en ese tipo de programas de verano puede estar padre. Digo, eso es así muy formal, ¿no? Informalmente creo que es que yo siempre, yo creo que es bien importante tener una guía, o sea, como que acercarte a alguien. Si, por ejemplo, tú lees en el periódico, o te metes a universidades y buscas en ciertas facultades investigadores que analicen temas que a ti te interesan, a lo mejor te puedes acercar al investigador y él te puede apoyar dándote lecturas, cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que opciones así serían padres. Y la otra es leer. O sea, tú en la medida de que leas, buscar blogs, o sea, por ejemplo, los básicos, si quieres así como que de economía, leerte los reportes regionales del Banco de México, híjoles, o sea, tienes ahí toda una embarradita de economía de lo que le está pasando. Pueden leer nuestro boletín de indicadores del entorno económico, que es mensual, que tiene también una embarradita de todo. Entonces te digo, pero leer, primero que nada leer, ¿verdad? Y también INEGI, fíjate que maneja comunicados padres. Y ya, digo, te cuento de economía porque es mi expertise, pero ya si de un área específica es buscar los organismos que sean así relevantes en lo que es política pública y lo que es la academia, ¿verdad? Porque hacia a quien le interese la cuestión de salud, las revistas más citadas del país relacionadas, eso yo les aconsejaría. Creo que coincido plenamente en el tema de la lectura. Es fundamental como que siempre estemos ahí, pues actualizándonos, sobre todo en temas que son tan cambiantes. Particularmente, y aprovecho, creo que no lo había hecho, pero felicidades por el boletín. De hecho, yo sí lo leo. Ay, muchas gracias. Katia me lo compartió. Saludos también Sí, a Katia y le dije súper. que me encanta y es como, ese es como mi input económico de la perspectiva que voy tomando y digo, aparte pues de algunas otras lecturas, pero sí me gustó mucho el formato que manejan. Y creo que otro tema, además de la lectura que mencionaste y es fundamental, pues es el acercarte a las personas, ¿no? Buscar esa mentoría de alguien experto en el tema que te interese, porque creo que esa es una forma en la cual pues te vas a ahorrar muchos pasos porque esa persona ya tiene mucha experiencia o camino recorrido en algo que te empieza a llamar la atención y te puede servir como esa guía. Creo que el tema de la mentoría y prácticamente lo vemos con todas las personas que participan aquí, tienen en común eso, o sea, identificaron mentores en su carrera y eso los ha ayudado muchísimo. Y esa quisiera que fuera como una de las siguientes preguntas que me puedes ayudar a responder. ¿Quiénes identificas como tus mentores y en qué parte fundamental de tu trayectoria te han ayudado a lo que has logrado? Pues siempre, mi papá y mi mamá me enseñaron fundamentos del, del compromiso, de la voluntad, de no echarte para atrás, de siempre buscar hacer lo mejor y dar lo mejor de ti. Como te comenté, el doctor Joseph González y Calvet, mi asesor de tesis, haz de cuenta que nunca se me van a olvidar sus palabras cuando me dijo, no puedo permitir que hagas una tesis de 7 cuando tu tesis debe ser de 10. O sea, son palabras que te marcan la vida, o sea, y de hecho fíjate nada más el nivel de sabiduría que tiene él, que recuerdo que el primer libro que escribió me lo mandó por correo, ya estaba yo acá en México, y me puso, la dedicatoria dice, tú tienes que ser mejor que yo. Imagínate la sabiduría, Manuel, o Wow. sea, no, o sea, la verdad, mis respetos, o sea, él me enseñó mil cosas. El doctor Edgardo Ayala, o sea, ya, haz de cuenta, mi mentor, mi amigo, somos súper cuates, o sea, me formó completamente así en muchísimos aspectos de investigación. Pero esas son las personas que te puedo comentar que han sido trascendentales en mi vida. Tema de trabajo. También el doctor Tijerina,
El doctor Tijerina ay no, qué bárbaro, cómo me hizo sufrir. Me acuerdo el macro uno, me temblaban las manos cuando iba a presentar y terminé dando la materia, date cuenta, Sí, exacto. o sea, siendo maestra de esa materia y sudé la gota gorda con el doctor Tijerina. Y fue mi jefe y todo. Entonces, fíjate, esa es una de las cosas que sí les quiero compartir, que tú puedes ver así algo bien negro y tú, o sea, puedes decir, no, no puedo con él, pero sí puedes. O sea, sí puedes, o sea, no, no hay que darse por vencido y hay que siempre luchar y salir, y sale todo adelante. Para los que, digo, seguramente alguna de las personas que nos escuchan también pasaron algún tiempo en la facultad, pero para los que no, creo que es una comunidad pequeña, somos pocos alumnos, pero con muchos puntos en particular donde creo que una de las principales habilidades que logramos desarrollar es el tratar de responder todo y la forma de pensar, ¿no? O sea, cada quien acaba tal vez en distintas áreas, pero la forma o el proceso por el cual intenta resolver problemas es una de las cosas que yo veo como de la principal particularidad de los egresados que salimos de ahí. No sé qué adicional ves que identificas en el perfil de egreso de la escuela, de la facultad. Sí, efectivamente, o sea, lo que pasa es que nos ayuda, no, o sea, toda la formación es bajo presión, Bastante. poquito fuerte, tratar de responder preguntas de manera fundamentada y sólida. Eso es el primer punto, ¿no? Y pues te hace muy analítico, te hace tener una capacidad analítica impresionante la facultad. Eso es lo que tratamos en todas las materias de dejarles y que me incluyo eso, me dejaron a mí mis maestros, ¿verdad? Es así como que un círculo virtuoso que se ha dado a través del tiempo y una herencia que digo, suena, no es herencia, sino que cuesta, ¿verdad? O sea, tienes que estudiarle para adquirirla, pero definitivamente creo que aporta mucho en la madurez y en enfrentar las situaciones de la vida, tanto en el trabajo como personales. Sí, totalmente de acuerdo. Estaba escuchándote y me estaba remontando a mi época así en la facultad literal. Sí me vinieron así las memorias de los exámenes y los momentos de estar estudiando, que sí es bajo un nivel de presión que creo que después de ahí, honestamente, no he vuelto a experimentar y ya está en cuestiones laborales. O sea, a veces, pues sí hay retos siempre importantes que también son trascendentales, pero ya como que estás ciertamente como entrenado para ya no Exactamente. temblar en momentos de ese estilo, ¿no? Y cuando de repente, o sea, ahorita, por ejemplo, que tengo algunos proyectos simultáneos, pues creo que una de las cuestiones que también me ayudó es que en ese momento aprendí un poco a cómo organizarme y ahorita puedo estar como cumpliendo con distintos proyectos y creo que eso lo atribuyo a haber aprendido a trabajar sobre presión, o sea, ya es una cuestión en la que creo que me puedo desenvolver bien. Exactamente, y te digo, oye, pues es parte del show, uno se adapta. En términos relativos, dices, ah, ya no, y sí puedo con él. Digo, siempre va a haber retos y va a haber cosas que de repente le quiten uno el sueño, ¿verdad? Digo, somos humanos y cada vez hay más retos más fuertes. Pero sí, la verdad, estamos preparados y yo creo que no, y una de las cosas más importantes es no tener miedo. O sea, te digo, siempre hay que tratar de enfrentar todo miedo y tratar, y esto se los aseguro, sale uno victorioso porque sale uno victorioso. Sobre los siguientes proyectos que tienen, tanto a nivel centro de investigación económica o en general personales que nos puedas compartir, sería muy interesante saber. Y también dónde podemos darle seguimiento, por ejemplo, al reporte que ahorita ya platicábamos, Sí, o claro. dónde pueden las personas acercarse un poco más a estos temas desde la actividad que están haciendo y los esfuerzos que hacen actualmente. Te voy a contar un poquito un proyecto que trae, o sea, tenemos varios proyectos abiertos, ya sabes que siempre anda uno muy inquieto en la escuela, pero uno que yo creo que vale mucho la pena que platicarte es que desde el año pasado hemos estado estudiando la movilidad social de los egresados de la universidad. ¿Qué significa esto? O sea, haz de cuenta que tratar de cuantificar y de analizar a profundidad si el haber estudiado la licenciatura hace que tengas mejores oportunidades y que suba tu calidad de vida
con relación a que no la hubieras estudiado, que te hubieras quedado nada más con prepa. Entonces, haz de cuenta que hemos estado aplicando encuestas, aplicamos una encuesta el año pasado y nos salió muy padre, nos salió que había un 61% de probabilidad de que una persona que estudió la licenciatura en la UNL tenga un mejor nivel educativo que su padre, porque generalmente se compara contra el papá para tratar como que de ver el cambio generacional. Y el otro punto es encontramos que un 49% de probabilidad de tener un mejor estatus laboral que el del papá. Encontramos que alrededor del 78% de las personas que estudiaron, que eran hijos de padres que tenían como máximo nivel de estudio la primaria, ahora vivían en zonas del área metropolitana de Monterrey con nivel alto socioeconómico. Entonces, haz de cuenta que unos resultados muy padres de lo que es estudiar licenciatura, ¿no? Vamos a continuar con este estudio, enriquecerlo más y vamos a aplicar encuestas este año. Queremos tratar de medir haciendo ingresos. El año pasado no preguntamos ingresos, nada más nos fuimos por escolaridad y por este tipo de trabajo que tenían los papás o tipo de ocupación. Ahora queremos hacer un esfuerzo, les queremos preguntar a los mismos por la confianza de que ya vieron que sí fue un estudio en la universidad, que salió un reporte. Entonces les queremos hablar y preguntarles sobre su nivel de ingresos, a ver si nos dan la información para ver si podemos sacar qué tanto sube el ingreso. Entonces, en eso nos vamos a meter en este año. Haz de cuenta, es el proyecto así que traemos más fuerte, que de hecho pues, mucho interés para nuestra universidad también. Como última pregunta, normalmente la forma de cerrar estos episodios es con una dinámica de recomendaciones, en la ¿Sí? que pedimos una recomendación de algún libro, serie o hábito que nos quieras compartir. O sea, bueno, de preferencia se pueden las tres, estaría ideal, y que nos puedas compartir puntualmente algo que sepas que nos pueda aportar mucho valor, o inclusive en el tema de la serie, simplemente una serie que disfrutes. Bueno, haz de cuenta que es que tengo mis etapas, pero te digo, los libros un libro que me fascina, que siempre lo recomiendo porque me encanta, es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, me fascina, se me hace como que está envuelto en una venganza, pero me gusta el hecho de la paciencia y de toda la planeación que hizo, o sea, como que te enseña, más allá de que poniendo a un lado la venganza, sino el hecho de la planeación y de, ¿cómo te diré? Como que al final del libro se me figura como que hay justicia divina, ¿me explico? Y me encanta el libro ese, la verdad se los aconsejo bastante. De series, pues haz de cuenta que soy investigadora, como se dan cuenta me gusta mucho investigar, pero por consiguiente también me gustan mucho las series de investigaciones criminales. O sea, porque ya se imaginarán, o sea, me encanta el reto de ver cómo descubren quién fue el asesino o quién hizo algo malo, ¿no? O sea, la manera en cómo investigan, ¿no? Y pues haz de cuenta que lo que sí creo importante decirles, y es importante escuchar a los demás, tratar de ser empático, de ponerte en los zapatos de las demás personas. Yo creo que es importante ahorita ser comprensivos, tratar de ayudarnos unos a otros, hablen mucho, platiquen mucho con sus familias. Este encierro sí está complicadito. Hay que ser flexibles, hay que reinventarnos. Es lo que te podría decir. Muy bien, pues muchísimas gracias. En verdad, una plática bien interesante, con información muy valiosa que nos ayuda pues también a aterrizar mucho hoy donde estamos, las perspectivas que hay, pero sobre todo entender que estas perspectivas pues son las perspectivas que tenemos hoy, pero hay que estar siempre manteniendo la constancia de revisar qué es lo que está pasando, porque pues nada es permanente. Y tratar siempre de actualizarnos. El mundo es bien dinámico. O sea, esto es más lo que estamos viviendo ahorita nos dice que nada, que tenemos el reto de que se puede descubrir, puede pasar cualquier cosa que no nos imaginamos en cualquier momento. Con esta reflexión llegamos al final de este episodio que nos deja muchas enseñanzas y nos sigue motivando a aprender todos los días y ser investigadores, a resolver dudas y siempre mantenernos actualizados.
Si este contenido te gustó, ayúdanos compartiéndolo y también síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como el punto guión bajo podcast y en Facebook nos puedes encontrar como el punto de inflexión. Gracias por escucharnos un viernes más en el punto de inflexión, el momento y el lugar en el que todo cambia.